Mi nombre es Carlos Andrés Silva y soy servidor de la comunidad y pues tengo hoy el gusto de compartirles el segundo tema de los mensajes de Dios. Cómo nos habla Dios a través de sus mensajes, ¿cierto? Entonces, pues hago una invitación a las personas que nos escuchan a través de Radio Católica para que vengan, compartan con nosotros, disfruten de un abrazo y de un café. Bueno, la semana pasada Adrianita nos estaba hablando de la importancia de leer la Biblia o la palabra de Dios. Y hacía una analogía muy interesante y era a través de los mensajes de texto. Entonces nosotros normalmente, cuando recibimos un mensaje de texto, tenemos esa ansiedad de leerlo, ¿cierto? Y como esas ganas de leerlo y bueno. Y resulta que una de las características, pues, que debe tener un mensaje para que sea interesante o para que, pues, tenga como sentido es que debe ser personal, que debe ser actual y que debe ser relevante. Entonces, pues, si nos ponemos a revisar la palabra de Dios, uno de primerazo dirá, no, pues eso qué es cierto. Pero en la medida que uno empieza a conocer la palabra de Dios y tomarse el tiempo de leerla, se da cuenta que es completamente personal. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra de Dios la leemos de primerazo y puede que no la entendamos. Pero en la medida que vamos tomando el hábito y la costumbre de leerla, los que lo han hecho yo sé que me van a entender, leemos un versículo y sentimos como si Dios nos estuviera contestando una pregunta o resolviendo alguna situación. Es impresionante, pero uno lee y uno siente que ese versículo o que esa porción de la escritura fue para uno. Así sea el libro más enredado, de números, cualquier cosa, pero a veces saltan versículos y uno identifica que son para uno. O sea que eso nos ratifica que es personal, actual. Si uno se pone a revisar, pues la palabra de Dios y la Biblia fue escrita hace muchos años. Pero ustedes han visto acá todos los temas que hemos argumentado y que hemos compartido con ustedes, son inspirados en la palabra de Dios y yo creo que son totalmente actuales. La palabra de Dios sigue siendo efectiva, actual, da instrucciones de cómo escoger los amigos, de cómo escoger la pareja, de cómo hacer los negocios, de cómo alimentarnos, de cómo cuidar nuestro corazón, de infinidad de cosas. O sea que sigue siendo actual y vigente. Y relevante, yo creo que es supremamente relevante porque si nosotros hacemos el ejercicio de estudiar la palabra, vamos a aprender a tomar mejores decisiones. Y yo creo que todos buscamos la respuesta a las decisiones que tenemos que tomar. Yo creo que todos quisiéramos identificar lo que tenemos que hacer en cada una de las situaciones que vivimos. Y la palabra de Dios nos muestra cuáles son las decisiones que tenemos que tomar y nos da cierta tranquilidad. A mí, por ejemplo, me da mucha tranquilidad tomar mis decisiones soportado en la palabra de Dios. No siempre lo hago, pero cuando lo hago tengo la certeza y la tranquilidad de que esa acción que voy a tomar o que lo que voy a hacer está respaldado con la palabra de Dios y eso me da tranquilidad. Es como cuando tenemos un papá que nos inspira mucha confianza y nos dice, mijo, estudie esa carrera que yo sé por qué se lo digo, o haga tal cosa porque yo sé que le va a ir bien por ahí. Cuando nosotros empezamos a disfrutar, a buscar, a escudriñar la palabra de Dios para poder tomar nuestras decisiones, vamos a tener la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto. Y lo peor de todo, o lo más difícil, es que a veces esa misma palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones que van en contra de nuestra voluntad. Porque como ustedes han visto a lo largo de todos estos temas que hemos tratado acá en la comunidad,
La lógica de Dios es completamente diferente a la lógica de los hombres. Y entonces muchas veces la palabra de Dios nos lleva a hacer cosas que las demás personas no quieren, incluso que nosotros no queremos, y entonces empieza esa lucha entre la lógica humana, el sentido común, lo que hemos aprendido desde nuestra infancia, contra la Escritura. Pero en la medida que lo vamos haciendo, vamos encontrando paz y tranquilidad. Bueno, Adri también nos tocaba dos puntos importantes y era que nos explicaba pues la concordancia que tiene la Biblia, que definitivamente pues no queda duda que es inspirada por Dios porque son una cantidad de libros escritos en diferentes momentos del tiempo y todos tienen un hilo conductor. Nos hablaba pues que básicamente se inspira en la historia del pueblo judío, el pueblo de Dios, y hace como todo un recorrido de la vida de ese pueblo. Y lo que más me gusta es que en la Biblia encontramos la historia de ese pueblo, pero encontramos la historia también, algunas historias particulares de personajes y hombres especiales que tuvieron relaciones con Dios muy bonitas. Y nos damos cuenta que no eran hombres ni santos, ni muy buenos, ni nada, sino que eran hombres llenos de debilidad y de problemas como nosotros. Entonces eso para mí es un descanso, porque cuando yo empiezo a leer la historia del rey David y veo que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que tuvo cantidad de debilidades, pues yo me siento como un poco más tranquilo, porque ya digo, no, pues si el rey David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo tales y tales luchas, pues yo tengo moral. O a lo largo de todas las historias de Daniel, de Josué, bueno, de Esther, infinidad de historias donde vemos vidas muy parecidas a las nuestras, en situaciones parecidas a las que hemos vivido y cómo han sido resueltas esas situaciones, favorable o desfavorablemente, de acuerdo a la relación que tuvieran con Dios. Entonces eso me parece que es súper bueno, ¿cierto? Y hay digamos que dos porciones importantes de las Escrituras, que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley de Moisés. Básicamente, ese es el primer pacto. En ese primer pacto donde Moisés recibe los 10 mandamientos, Dios les da al pueblo, a su pueblo escogido, unos parámetros para hacer una vida mucho más llevadera y más fácil. Ese es el primer pacto. Pero resulta que ese primer pacto está lleno de instrucciones. Y es muy buena esa instrucción porque esa instrucción nos da reglas claras para saber dónde movernos. Entonces hay instrucciones que yo las hago y son reglas espirituales y leyes espirituales que yo las hago y yo sé que eso me va a generar ciertos beneficios. Pero al mismo tiempo ese primer pacto es imperfecto, porque resulta que si revisamos lo que vino a hacer Jesús fue hacer el segundo pacto. Ese segundo pacto fue un pacto de sangre, la que derramó en el madero, y fue la sangre suficiente para expiar y para pagar todos los pecados de la humanidad, los presentes y los futuros. Entonces, ¿qué pasa con ese pacto? Ese pacto es la perfección del primer pacto. Y eso fue algo que apenas lo logré comprender hace por ahí que yo creo que una semana o dos. Resulta que el primer pacto es la ley. Normalmente cuando llegamos a los caminos de Dios, llegamos por algún motivo, estamos pasando una situación difícil y nos aferramos a Dios. Y pues la manera más tangible de aferrarnos a Dios es leer la palabra, porque qué más, ¿cierto? Es por lo menos lo único que yo puedo como manipular, como bueno, no sé, ahí está la Biblia, yo la leo y leo la historia y eso, y como que me voy acercando y recibo una promesa y veo los mandamientos y de pronto los quiero cumplir y todo eso. Ese es el primer pacto. Y normalmente cuando uno llega a los caminos de Dios, pues uno se aferra a ese primer pacto.
y entonces uno empieza a darse cuenta que hay una cantidad de instrucciones que Dios tiene planteadas para que tengamos una vida feliz. A mí me pasó eso. Cuando yo llegué acá a la comunidad hace más o menos 12 años, pues yo empecé a conocer de Dios y yo me fui enamorando de Dios. Y leía la Biblia y pues ¿qué más hacía para conocer a Dios? Leer la Biblia, y empecé a leer el libro de Proverbios y yo motivado leyendo Proverbios y Eclesiástico y bueno, una cantidad de libros. Y fui conociendo la Biblia y me di cuenta de ciertas instrucciones que había que cumplir para agradar a Dios y empecé a hacerlas. Y empecé a cumplirlas y empecé a ver los frutos de ser obediente. Entonces empecé a dar el diezmo, por ejemplo, y vi que funcionaba. Empecé a esforzarme por ser íntegro y vi que funcionaba. Y empecé a esforzarme por una cantidad de cosas y me di cuenta que eso mejoró mi vida. Y me fui motivando y cada vez leía más la Biblia y me levantaba por la mañana y la leía y por las noches la volvía a leer. Y entonces empecé a hacer el ejercicio de leerme la Biblia completa. Bueno, una cantidad de cosas y me fui enamorando y no entendía un versículo y entonces hablaba con algún compañero para que me lo explicara y me fui enamorando de Dios. Ese es el primer pacto. Esa ley es muy bonita porque esa ley te abre los ojos y te muestra que hay una cantidad de cosas equivocadas que estás haciendo, pero también al mismo tiempo es muy dañina, porque es un hilo muy delgado en convertirnos en personas legalistas y empezamos a pensar o a sentirnos que somos mejores que los demás y empezamos a juzgar a los demás y empezamos a echar cantaleta y nos volvemos cantaletosos y empezamos pues a medir a los demás con nuestra medida. Entonces, porque yo un día llegué y me enamoré de Dios y me empeliculé a leer la Biblia, quiero que los demás lo hagan. Entonces, si mi esposa no lee la Biblia, yo la considero poca cosa porque no lee la Biblia. Si yo tengo mi grupo y mi comunidad y tengo unos amiguitos que les estoy enseñando la palabra de Dios y veo que no leen la Biblia, yo los empiezo como pero ¿este qué? Entonces yo me acuerdo que cuando yo tenía mi primer grupo de oración, les regalé la Biblia a todos y todo, y yo veía, pero este man, ¿por qué no trae la Biblia? Y yo era todo ofendido porque no traían la Biblia al grupo de oración y empieza uno a sentirse como mejor que los demás y a poner cargas pesadas sobre los demás. Pero resulta que ese es el primer pacto, ese es el pacto de la ley y no es malo, pero es peligroso. No es malo porque ese primer pacto nos da unas leyes muy claras para saber dónde movernos y nos hace conscientes de una cantidad de cosas que no sabíamos y una cantidad de leyes que funcionan, que pueden dar un sentido especial a nuestra vida. Pero ese primer pacto es imperfecto. Viene el segundo pacto, que es el pacto de Jesús, que es el pacto del amor, que es el sello de la perfección. Y ahí es donde nos damos cuenta que esa ley, ¿saben cómo se cumple de verdad? Con el amor. Con el amor. Y yo quedé muy marcado por una Eucaristía con el Padre Juan Jaime donde dice que santidad es amar hasta el extremo. Eso es santidad. Y yo decía, uy, ¿cómo así? Yo pensaba que santidad, ser santo era ser apartado para Dios. Cuando yo veo que ser santo es ser apartado para Dios, es algo excluyente. Empiezo a sentirme que yo estoy aquí apartado para Dios y que el resto de personas son una chusma que puede ser hasta incluso peligrosa para mí, que me pueden llegar a contaminar. ¿Sí ven cómo es de dañino el primer pacto? Es excluyente, pero al mismo tiempo es muy lindo porque nos abre los ojos y nos da y nos informa una cantidad de cosas que hay por ahí. Pero viene el segundo pacto, que es el pacto del amor y el sello de la perfección. Entonces esa santidad es amar hasta el extremo. En este momento yo estoy viviendo una transición muy fuerte, porque fueron más o menos 12 años donde mi corazón se construyó a partir de la ley.
a partir de leerme los mandamientos, los 10 mandamientos, los 613 preceptos, de tratar de cumplir y fuera eso de darme contra la pared cuando no cumplía la ley. Porque ustedes saben lo que es saber las consecuencias del pecado y todo lo que conlleva eso, y a veces pecar a sabiendas de que eso está mal y que estoy defraudando al Dios que amo y que voy a vivir las consecuencias que ese pecado va a traer, y sin embargo termino cayendo en ese pecado. Eso es horrible, porque eso nos pasa, y eso me pasaba a mí mucho y todavía me pasa. Pero ahorita el Señor me está mostrando que hay algo nuevo, que hay algo que es diferente, que tenemos que trascender de ese primer pacto al segundo pacto, y es el amor. Y es muy difícil amar cuando uno tiene la ley metida en el corazón, porque uno cuando tiene la ley metida en el corazón, uno empieza como a analizar a las personas. Este yo creo que diezma, no, este no diezma, este tal cosa, este está en adulterio, no, y qué jartera, ¿no les parece? Es una jartera no estar midiendo a las personas y comparándose. Entonces uno empieza a compararse y uno se siente en unas cosas mejor y en otras cosas peor. Y eso se va volviendo una jartera, vivir en comunidad. Entonces el Señor en estos últimos días me está mostrando o me está llevando a trascender al segundo pacto, que es el pacto del amor. Y si ustedes revisan el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, no habla tanto de la ley, habla del amor, habla del perdón, habla de la misericordia, habla de una cantidad de cosas lindas. Entonces, ese nuevo pacto también es muy importante empezar a leerlo, a conocerlo y sobre todo a vivirlo. Adri tocaba el Salmo 119 y dentro de lo que tocó algo que me pareció súper lindo es: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino. Miren, en lo posible, si nosotros logramos hacer de la lectura de la palabra de Dios un hábito, vamos a tener el camino alumbrado. Cuando uno tiene niños chiquitos, a ellos les da mucho susto levantarse por la noche y ver todo oscuro, y venden unas lamparitas que uno pone en el piso, en los tomas, que es una lamparita suavecita que no alcanza como a despertarlo a uno, pero alumbra el camino. Yo creo que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa lamparita chiquita que no me logra como enceguecer ni incomodar, pero me da la facilidad de saber dónde estoy poniendo mis pies. Y el rey David lo tenía muy claro. El rey David sabía que la palabra era lumbrera a sus pies y que la palabra era la que le mostraba el camino. Otro versículo que tocó Adri fue esta: pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿No les parece que eso es muy poderoso? Que tiene, uno no se alcanza a imaginar. Yo me acuerdo que una vez leía en una revista que un niño el abuelo le decía al niño que leyera la palabra de Dios. Entonces el niño le decía: abuelo, pero es que yo la leo y no la entiendo. Y el abuelo le decía: no importa que no la entiendas, léela. Y él: pero ¿por qué? Explícame. Entonces el abuelo llega y le pone a hacer un ejercicio. Tiene unos costales en los que cargaban el carbón, son unos costales negros y sucios, y le dice que coja el tanque del agua y llene el costal varias veces. Entonces el niño fue y llenó el costal. ¿Qué pasa cuando yo echo agua en un costal? Se sale. Abuelo, se está saliendo el agua, no tiene ningún sentido. Y él llegaba y le decía: vuelve y llena el costal. Y el niño volvía y llenaba el costal, y volvía y se vaciaba, y varias veces le dijo que lo hiciera. Después de haberlo hecho por ahí unas 10 veces, el abuelo le dice al niño: ¿cómo estaba el costal antes? Sucio.
¿Y cómo está ahora? Limpio. No encontrabas ningún sentido echar agua en el costal. Ahora, después de 10 veces de hacerlo, encuentras un sentido. El costal que estaba sucio está limpio. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Miren, hay veces que se le hace a uno muy ladrilludo leer la Biblia. Hay muchas veces que uno empieza a leer la Biblia y termina encima de ella. A mí me ha pasado. Eso es normal. Pero el chiste está en ser constantes, en perseverar, en leerla, en leerla, en leerla. Y eventualmente, después de esos ejercicios tan ladrilludos de leer la palabra de Dios, de un momento a otro salta un versículo que puede cambiar mi vida. Salta la respuesta a una encrucijada que tenía en mi vida. O sencillamente en un momento de dificultad, tengo que tomar una decisión importante y ¡prum! Llega a mi pensamiento un versículo o una palabra o una conclusión que yo había sacado después de leer la Biblia. Y eso me da la luz para tomar la decisión. Entonces, definitivamente leer la Biblia es bueno. ¿Y saben por qué nos da tanto sueño leer la Biblia? Porque eso es un tema espiritual. Y el enemigo sabe que en la medida que más leamos y más estudiemos la palabra, vamos a tener más herramientas para pelear contra él y vamos a poder tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues pone sueño, pone bulla, de todo, de todo, de todo, de todo. Es impresionante. Imagínense que la palabra de Dios funciona tanto que yo no sé a quién fue que le escuché, pero funciona. Cuando estoy desvelado, me pongo a recrear en mi mente un pasaje de las Escrituras y eso me arrulla. Funciona, yo me imagino, casi siempre me imagino, soy así acostado en la almohada y ya desvelado hasta que ya digo, bueno, no me tengo que dormir. Y empiezo a pensar que estábamos en la barca y veo allá a Jesús allá al fondo y veo que Pedro se para. Y empiezo a recrear todo ese pasaje. Y me duermo. Y ahí quedo. A veces me ha funcionado muchas veces. Bueno, entonces ese era pues como un recorder chiquito para lo que nos hablaba Adri en el primer tema, ¿cierto? Ahora yo quiero hacer énfasis en llegar a la práctica. Yo creo que el miércoles pasado se generó la suficiente expectativa como para decir, bueno, yo tengo que leer la Biblia, ¿cierto? Hay que leerla. Es ladrilluda, sí, eso es ladrilludo, pero hay cosas que tenemos que hacer. Y en la medida que seamos conscientes de que eso es un ladrillo y que es difícil de leerlo, pero que tiene unos resultados buenos para mi vida, hombre, yo ya empiezo a dejar de verla así como tan maluca, ¿cierto? Entonces, tenemos que definir, hay 3 variables o 3 puntos fundamentales a la hora de leer la palabra de Dios. Pillen pues esta. Primero, tiempo. Yo tengo que apartar un tiempo para leer la Biblia. Así como ustedes se han puesto a pensar que uno siempre saca tiempo para cepillarse los dientes. ¿Cierto? Pues tiene que ser una cosa muy loca que a usted le tocó salir a la carrera y no se alcanzó a cepillar los dientes. Pero dentro de la cotidianidad del día, uno aparta el tiempito para cepillarse los dientes, para almorzar, ¿cierto? Algunos para hacer la siesta. Y es tan fuerte ese hábito que si yo no lo hago me siento incómodo, ¿cierto? Hay gente que si no hace la siesta a mediodía, se siente descuadrado el resto del día y tienen que dormir así sean 15 minuticos, pero eso como que lo recarga. Otros es tomarse un café, otros es hacer una meditación, bueno, tantas cosas que la gente tiene sus hábitos. Lo primero es tener tiempo. Yo debo escoger un tiempo. Las cosas más importantes y las agendas de la misma manera, las cosas más importantes yo las agendo, ¿cierto?
lo mismo es con la Biblia. Yo tengo que agendar eso. Yo puedo escoger en la mañana, a mediodía o por la noche. ¿Cuál es la recomendación desde la práctica de las personas que estudian la palabra de Dios? La mañana. ¿Por qué es mejor empezar a leer la Biblia en la mañana? Por dos cosas. Porque cuando yo me levanto tengo la mente muy fresca. Y cuando estudio la palabra de Dios en la mañana, le estoy dando enfoque al día. Le estoy dando enfoque. Entonces yo hago una corta oración, leo la Biblia y ese versículo puede que tenga el secreto para tener un día especial. Cuando yo hago la oración, estoy haciendo el ejercicio de ordenarle a mi alma y a mis emociones, porque yo soy una persona muy emocional, y le digo, bueno, hoy declaro que nada ni nadie me va a quitar la alegría, el gozo y la paz que estoy sintiendo en este momento. Porque me parece tenaz que si llega otro y se me atraviesa en el carro, yo ya pierda la paz. Que si llegó alguien que huele maluco, yo perdí la paz. Y por unas bobadas, yo pierdo la paz por unas bobadas. Entonces yo le estoy desde por la mañana, me nutro de la palabra de Dios y le doy una instrucción y una orden a mis emociones y a mi alma, que no voy a perder la paz por nadie. Que me llama alguien y me dice una cosa incómoda, o me chancletea o me dice que tengo que entregar un informe ya y me hace sentir mal. Eso no va a quitar la alegría, el gozo y la paz, porque la alegría, el gozo y la paz no provienen de todas esas cosas, sino que provienen de ese tiempo de intimidad que estuve con Dios. Cuando hago eso, tengo un día mucho más tranquilo. Hay veces que no lo hago y siento que me vuelvo más sensible. Segundo, entonces primero es tener un tiempo. Por lo general en la mañana yo estoy fresco. Por lo general sí es lo primero que yo hago. ¿Qué estoy demostrando? Importancia. Yo me acuerdo que cuando uno está pues en la época de conquista y todo eso, no sé si les tocó, uno hace pactos con la novia, cualquier cosa. Yo me acuerdo que yo tenía una novia que teníamos un cuentico que estaba enloqueciendo a mi papá y era, si te despiertas en la noche me llamas. ¿Cómo la ve pues? La bobada, ¿cierto? Y ese teléfono sonaba 3, 4 de la mañana. Y eso yo creo que es una manera como de demostrar como la importancia. Entonces, si yo tengo esa novia y lo primero que hago es levantarme por la mañana y llamarla, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Tal cosa, quiero desearte un feliz día, tan. ¿Usted qué cree que esa novia intensa, que quería que la llamara cada que me despertara o que ella me llamaba cada que se despertaba, qué pasa si yo la llamo por ahí a las 9 de la noche? Mal, ¿cierto? Entonces, si yo decido tener mi momento de intimidad con Dios para leer la Biblia a las 9 de la noche, no está mal, porque pues son momentos, ¿cierto? Pero si yo lo hago en la mañana, de alguna manera le estoy demostrando a Dios que quiero empezar el día de la mano de Él, ¿cierto? Otro tiempo es a mediodía y otro tiempo es en la noche. El lugar. Miren, si uno no define un lugar donde tener su encuentro con Dios, no lo va a tener. Porque Dios es algo muy etéreo. Yo no, pues cierto, no puedo hacer visita con Él, nada. Y es algo muy íntimo. Entonces debe ser un lugar escondido. Si yo decido leer la Biblia y tener mi tiempo de oración en la sala, con el televisor prendidos, los niños gritando, el juguete sonó, el teléfono sonó, sonó la olla pitadora, todas esas cosas. ¿Qué tiempo voy a tener de calidad, cierto? Entonces yo tengo que tener un lugar, miren, así sea el sanitario, no tiene nada de malo. En el trono, usted sentado con la palabra, eso no tiene nada de malo, es un lugar supremamente íntimo, privado, donde usted
puede derramarse delante de Dios, donde usted puede incluso hasta hablar durito porque de pronto no lo escuchan. Porque hay veces que esa palabra de Dios lo confronta a uno tanto que lo pone a llorar. Y entonces si usted está en la alcoba, ¿y por qué estás llorando y tal cosa? Y yo, no, es que el Señor me mostró tal cosa. Entonces hay cosas que uno quiere estar solo. Entonces, buscar ese lugar. Un estudio, mi alcoba, en el carro, en el baño, en la oficina, no sé, pero uno debe tener un tiempo de intimidad. Otra cosa que es bueno, estar cómodo. No tan cómodo para dormirse, porque mi primer tiempo de oración cuando yo empecé era, cuando yo vivía pues solito, yo me arrodillaba al pie de mi cama y ponía las rodillas sobre las chanclas para no tallarme. Y me sentaba a orar y con la Biblia acá a un lado. Pues bien pueda que ahí encima de la cama seguía durmiendo. Entonces, pues demasiada comodidad nos puede llevar a dormirnos, sea en la noche o en la mañana. Es importante eso, tener claro un lugar que sea cómodo pero que no sea tanto. A mí una posición que me gustó mucho era sentado en el suelo. Yo me sentaba en el suelo, cruzaba las piernas así, ponía la Biblia. El frío no me dejaba dormir en las piernas. La pared no es tan cómoda como para uno dormirse, pero pues le genera a uno la facilidad de estar cómodo. Entonces, bueno, cada uno buscará la manera y el lugar, pero es importante tener ese lugar. Es un lugar de un encuentro con Dios. Y el tercero, tenemos que tener un plan, porque si no tenemos un plan de lectura, eso se vuelve como cuando uno ya lleva mucho tiempo con una relación que se encuentra y ¿qué más? ¿No? ¿Bien? ¿Y qué? ¿No? Igual. Y es uno así como que entonces uno empieza y abre el versículo, la Biblia a ver qué le dice y uno es como, uy, no, ¿y yo qué me leo hoy? Como que uno no sabe. Y si de pronto usted abrió y pum, Levítico, y uy, ¿esto qué es? Y volvió y abrió por allá y Macabeos, y uy, ¿esto qué es? Y usted así como que todo enredado, ¿cierto? Entonces es importante tener un plan de lectura. Yo acá en el plan de lectura quiero hacerles una recomendación especial. Digamos que enamorarse de la palabra de Dios es un poquito difícil porque a veces uno lee y se encuentra como unas palabras todas raras. Entonces, lo primero es la Biblia. Hoy he escuchado algo bien especial que dije, esto me cae para el tema de hoy. La Biblia es como los zapatos. Entonces usted tiene en el closet o usted va a comprar unos zapatos en un almacén y hay unos que le tallan, hay otros que son cómodos y así. Entonces resulta que hay infinidad de Biblias para infinidad de gustos y para infinidad de personalidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer un ejercicio interesante de leer la Biblia? Nos vamos para un almacén donde vendan Biblias y buscamos una Biblia que se adapte a lo que yo soy. Entonces, yo tengo amigos o amigas que tienen Biblia con una letra diminuta y les gusta. Como tengo otros que tienen letra ampliada y así grandota. Entonces yo tengo que empezar a buscar la Biblia que se acomoda a mi necesidad. Si yo soy cegatón, letra grande, ¿para qué me voy a dar lazo con una Biblia chiquitica? Si no me gusta el lenguaje así de vosotros y todas esas, así como esas traducciones todas antiguas, y habéis y que yo no sé qué, y un lenguaje todo raro que uno dice, uy, ¿esta palabra qué significará? Entonces empieza uno a buscar la traducción. Entonces hay Biblias con traducción al lenguaje actual. Entonces si por ejemplo el tipo de lectura que a mí me gusta es una lectura concreta, hay unas Biblias concretas, medio resumiditas. Hay otras que tienen una cantidad de notas al margen que explican un poco de cosas. Entonces, depende lo que yo quiera, tengo que comprar la Biblia. Porque si no, si yo cometo el error de empezar a leer la Biblia que tengo en la casa,
pues esa Biblia de pronto no es la más apropiada para mí. Bien, entonces es súper importante hacer el ejercicio de irnos y decir, bueno, hombre, me voy a gastar una platica y voy a comprar una Biblia que sea de todo mi agrado. Eso es súper importante. Otra cosa es que tenemos que resaltar esa Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la resaltamos, eso nos da intimidad con ese libro. Entonces yo la empiezo a resaltar. Y la empiezo a resaltar y esos versículos que me llamaron la atención, los resalto y yo sé que son míos. Eso fue una promesa que Dios me dio una compañerita de nosotros lo resalta y a un ladito le pone una flechita y pone la fecha. Y luego ella dice que se pone a repasar su Biblia y dice, ay, en febrero del 98 Dios me dio esta promesa y tan. Muy ordenada ella, ¿cierto? Ella ya lleva como la cronología de su relación con Dios. Yo solo la resalto. Hoy en un clipcito que leí, que veía un videito chiquito, decía que también era muy importante que la resaltáramos por colores. Entonces, con un color resaltamos las porciones donde Dios nos habla como Padre. Con otro color resalto como habla Jesús. Y en otro las que me llama la atención, las promesas que hay para mí. Entonces son diferentes maneras de personalizar esa Biblia, pero cuando yo empiezo a resaltarla, la hago más mía. ¿Listo? ¿Cuál es la propuesta? El libro de los Proverbios es un libro espectacular. Les digo que es, pero una elegancia leerse ese libro. Yo creo que ese fue el primer libro que yo me leí. Y ese libro me gustó porque ¿saben cuál es la comparación que yo hago con el libro de Proverbios? Es como si yo tuviera un abuelito muy sabio, donde ese abuelito me da una cantidad de instrucciones. Yo siempre quise tener un abuelito, pero no pude. Mis abuelitos se murieron pues yo no los alcancé a conocer. Escasamente tengo unos recuerdos muy vagos de ellos y ya. Pero siempre me parece muy bacano como la sabiduría de un hombre mayor. Y cuando yo empecé a leer el libro de Proverbios, me parecía que era muy bacano porque yo no sé por qué cuando yo leía ese libro me transportaba a que estaba sentado en las piernas de un abuelito, de mi abuelito, y que era mi abuelito el que me decía, mi hijo, vea, ojo, no sea perezoso, tal cosa. Ojo, escoja a las mujeres así. Ojo con la infidelidad, eso es miel, pero al final es amargo. Y y uno empieza a leer el libro de Proverbios y es espectacular. Les cuento que da instrucciones para vivir. No es de cantaleta, no es de nada, dice la vida como es. Entonces ese libro de los Proverbios tiene una ventaja y es que tiene 31 capítulos. Entonces podemos hacer el plan de lectura para iniciarnos en el hábito de la lectura, que si hoy estamos a 5, nos vamos a leer el capítulo 5. Si mañana es 6, nos leemos el capítulo 6. Que mañana no lo leí, entonces al día siguiente tengo dos opciones. Me desatraso del 5, digo del 6 y luego leo el 7, o sencillamente no me leo el 6 y me leo el 7, porque todos los capítulos son como independientes, es como una lección para cada día. Entonces el libro de Proverbios es una elegancia. Por ahí empecé yo. Y es muy bacano porque le va dando a uno instrucciones para aprender a vivir. Después del libro de los Proverbios, seguí yo buscando y encontré otro libro que se llama Eclesiástico. El libro del Eclesiástico también es muy parecido al de los Proverbios porque le empieza a decir una cantidad de cosas. Y le empieza a decir cosas y cómo vivir y esto. Y entonces uno empieza como a recibir toda esa información y pone ejemplos, y los ejemplos son de animalitos, son de la naturaleza, son de un poco de cosas. Entonces no es para nada pesado leerlo. Otro libro después del Eclesiástico que me gustó leer fue el Eclesiastés. También es de la misma
de la misma línea. Esos libros que acabamos de mencionar, dentro de la clasificación de los libros, se llaman los libros sapiensales, porque tienen que ver con sabiduría. Y hay otro que también se llama sabiduría, y ese también es muy agradable de leer. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para iniciar un plan de lectura? Un buen plan de lectura, péguese con Proverbios. Ese es una excelente opción para arrancar. Cuando yo empecé, me dijeron que el primer libro que me tenía que leer era el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Pero mi corazón estaba tan duro y tan complicado que no estaba preparado para entender el libro de Juan del amor, porque a mí se me hacía como, no sé, y el Evangelio, y pues sí, uno ya se ha visto todas las películas de Semana Santa y sabe la historia de Jesús, y como que yo no la cogía. Entonces yo, como en esa insatisfacción del Evangelio de Juan, me puse a hojear la Biblia y encontré el libro de los Proverbios. ¿Y sabe por qué me llamó la atención leerlo? Porque yo me acuerdo que a veces en la radio, o a veces, no sé, hablaban que los proverbios chinos, y que hace una cosa y pasa otra. Y ustedes han escuchado eso de los proverbios chinos, que son como frases célebres y que son también como instrucciones de vida. Entonces yo dije, ay, estos son los proverbios. Y en mi ignorancia yo pensaba que eran los mismos proverbios chinos, y me llamó la atención y me puse a leer el libro de Proverbios y me fascinó. Y yo era así, y me leía un capítulo y luego otro, y era emocionado, porque cuando a usted le dicen cuáles son las características que tiene que tener la esposa, y usted desesperado por casarse, usted se lee ese capítulo, ¿sí o qué? Y cuando tiene cuáles son las características para hacer un buen negocio o para escoger sus amigos, y usted en una crisis de soledad bien berraca, y dice qué deben tener tus amigos, o los verdaderos amigos que deben tener, ahí mismo empieza usted a leérselo motivado, porque usted dice, esto es lo que yo necesito. Y entonces en ese libro de Proverbios encontré respuesta a muchas incertidumbres, a muchas preguntas, a muchas dudas, a todo. Y ya después de terminar de leer esos libros, ya uno empieza a buscar, no sé, de pronto los salmos también son muy bacanos, o ya empieza uno a leerse, por ejemplo, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. También hay unas cartas que son muy bonitas, y uno ya empieza como a adquirir el hábito. Y les digo la verdad, hay muchas cosas que uno no entiende, y hay muchas cosas que uno las lee y las lee a la carrera. Y llega un momento en que usted volvió a leer ese versículo, o alguien le mandó ese versículo, usted abrió su Biblia y usted ve eso y usted dice, ¿qué? ¿Qué es esto? Por ejemplo, les tengo este versículo que me reveló algo especial la semana pasada. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Yo creo que yo ese versículo me lo tuve que haber leído muchas veces, porque yo ya pues me he leído la Biblia, ¿cierto? Y fuera de eso, nosotros en las capacitaciones así hicimos, me acuerdo que un tiempo estuvimos como un año estudiando la carta a los Romanos versículo por versículo, y yo no me acordaba de este versículo. Cuando lo leí la semana pasada y entendí lo que yo estoy viviendo en este momento. Yo, durante estos 12 años, mi amo ha sido el pecado. Ese ha sido mi amo. ¿Por qué? Porque siempre me he estado pendiente de hacer las cosas bien y de cumplir la ley, y lo hizo mal y tal cosa, y las consecuencias. Y entonces mi amo nunca fue Dios, fue el mismo pecado. Por eso cuando uno se pega tanto de la ley, el verdadero amo de uno es el pecado. Pero miren que ahora lo que manda Pablo es, en cambio vivan en la libertad de la gracia de Dios, porque ya no viven bajo las exigencias de la ley. Entonces ese es el sello de la perfección. El nuevo pacto es vivir en la gracia del amor. Cuando yo amo a los demás, yo cumplo la ley.
Porque si yo amo tanto a Dios, le doy el diezmo, porque es que es lo menos que es más, hasta le doy hasta el 90% de todo lo que me gane. Cuando yo amo tanto a mi esposa, pues ¿cómo le voy a ser infiel si la amo con todo mi corazón? Cuando yo amo tanto a mi vecino, ¿por qué voy a hablar mal de él? O sea, que si yo vivo el amor, esa es la libertad de la gracia, es hacer las cosas por el amor. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no amo ni cinco. Entonces yo necesito que empieces a poner ese amor en mi corazón y que ames a través de mí. Porque no quiero ni al vecino, porque todo nos mantiene lleno de motivos con todo el mundo. O sea que hay una ausencia de amor horrible. Y entonces es haciendo una fuerza por cumplir la ley y se vuelve una carga pesada y fuera de eso le exijo a los demás que la hagan. En cambio, cuando yo vivo desde la libertad de la gracia y el amor, sin desconocer la verdad, estoy en libertad. Entonces, eso es lo que tenía para compartirles en esta noche. Quiero que se den la oportunidad maravillosa de leer la Biblia.